Buenos días, Buenos días, señoritas. profesor. Hola, Lady. Buenos días. Buenos días, Carlos Andrés, Daniela, Lady. Buenos días. Buenos días, profe. Entonces, en un instante, por favor. Solamente hay una persona que me debe el primer parcial. Entonces, ahorita pues lo manejaremos con ella, con Geraldine. Es una persona que no ha logrado presentar el parcial. El resto ya todo el mundo ya pasó. Bien, entonces, bueno, como se pueden dar cuenta, pues mi cámara aún todavía no está funcionando. Entonces, espero ya solucionar este problema el día de hoy, porque ayer le estuve pues haciendo todo lo posible, pero no fue viable. Bueno, entonces vamos a comenzar. Laura Tatiana, Sí, señor. ¿ya tienes listo para que comiences tu tema? Sí, señor. ¿Ya están viendo la pantalla? Listo, vamos a comenzar. Sí, compañerita. Buenos días. Vale, gracias. Buenos días, mi nombre es Laura Tatiana Virgüez Arenas y el día de hoy explicaré el clima y la satisfacción laboral. Como bien se sabe, estas dos temáticas han sido una de las variables más estudiadas en el ámbito organizacional, ya que el conocimiento profundo sobre estos permite a nivel empresarial realizar políticas y prácticas más efectivas en la gestión del personal para un mejor desarrollo en la empresa. Comenzaré explicando qué es la satisfacción laboral. Según Cantón y Telles, este concepto representa el estado emocional del empleado, basado en las circunstancias personales y laborales que determinan su satisfacción o insatisfacción en el trabajo. En pocas palabras, trata de la actitud que optan los trabajadores en base a los aspectos de su trabajo, siendo un factor de bienestar del trabajador dentro de la organización. Y al ser una actitud, posee tres componentes básicos, que son la cognición, el afecto y el comportamiento. El aspecto cognitivo se refiere al conjunto de pensamientos y creencias y opiniones,
de un empleado respecto a su empleo. El aspecto afectivo se relaciona con los sentimientos que tiene el trabajador frente al trabajo. Y el comportamiento son las acciones que realiza el empleado en base a sus pensamientos y sentimientos. Además, la satisfacción laboral es importante debido a que un empleado satisfecho proporciona mayor productividad, lealtad, compromiso, motivación y un mejor funcionamiento dentro de la empresa. Algunos factores que contribuyen a esta son incentivos proporcionales a su labor, posibilidades de crecer en la empresa, buenas relaciones entre compañeros de trabajo, un ambiente seguro e higiénico, una relación respetuosa y abierta con el jefe directo y demás. También existen diferentes tipos de satisfacción laboral, como lo son la satisfacción progresiva, que ocurre cuando la satisfacción aumenta con el nivel de aspiraciones del trabajador. La satisfacción estabilizada, que mantiene el nivel de aspiraciones del trabajador. Y la satisfacción resignada. En ella el nivel de satisfacción reduce las aspiraciones de una persona. Por otro lado, es fundamental para cualquier empresa medir la satisfacción para poder saber cómo están los empleados en relación a su trabajo, en el ambiente emocional, profesional y económico. Para ello existen diferentes modelos de medición que contribuyen en esta labor. Uno de ellos fue el propuesto por Ward, Cook y Wolf, que partieron de la premisa que afirmaba que la satisfacción podía ser intrínseca y extrínseca. La satisfacción intrínseca hace referencia a los aspectos que motivan sobre la base del incremento en el contenido del trabajo que desempeñan, como por ejemplo el reconocimiento por un buen trabajo o alguna oportunidad de crecer en la empresa. En cambio, la satisfacción extrínseca se refiere a los factores ajenos a su cargo que motivan a la persona, como digamos un equipo de trabajo, pero técnico. Asimismo, existen otras formas de medición, como lo son el índice global único, que se basa en una sola pregunta con casi siempre 5 opciones de respuesta. Un ejemplo de pregunta podría ser: ¿qué tan satisfecho se siente usted con su trabajo? Y sus opciones varían entre muy satisfecho hasta muy insatisfecho. A pesar de ser un método muy sencillo y corto, muchas personas afirman que tiene la misma eficacia que una encuesta larga, llena de una gran variedad de preguntas, debido a que se basa en una pregunta clara y concisa. También está el puntaje global y el puntaje por facetas, que son métodos mucho más extendidos, ya que se basan en una serie de preguntas sobre diferentes aspectos y atributos del trabajo, en donde cada punto responde a una escala estandarizada que los investigadores combinan para generar puntajes. La diferencia entre estas dos metodologías radica en que la medición global tiene como objetivo obtener un puntaje general único, mientras que la medición de facetas otorga un puntaje diferente para cada aspecto laboral evaluado. Y por último, la entrevista personal, que se realiza anualmente en cada compañía, como mínimo. Ahora les mostraré un ejemplo sobre satisfacción laboral. Que gane el mejor monstruo. Eso pienso hacer. Entro en 7, 6, 5, 4, 3, 2. Eres el mejor, el más grande y peludo. ¡Uy! Me siento genial, Mikey. ¡Bien! ¡Oh, buen trabajo, buen trabajo! Marchando otra puerta. ¿Sigues por detrás, Randall? Tal vez debería revisar la válvula de entrada de... ¡Tráeme otra puerta! ¡Ah! ¡Otra puerta, sí! ¡Otra! Señor. ¿Qué? ¡Mire!
Atención, tenemos un nuevo líder de sustos, Randall Box. Septillizos. No he dicho nada. Bueno, cabe señalar que normalmente la satisfacción laboral se ha relacionado positivamente con otro constructo importante que es en la dirección empresarial, el cual es el clima organizacional. Este se suele definir como el ambiente que se respira en el medio en que los empleados llevan a cabo sus labores. Este influye en la satisfacción del personal y está relacionado con la forma de relacionarse y la cultura de la empresa. Esto significa que busca favorecer un buen ambiente de trabajo, haciendo especial énfasis en el espacio en el que los trabajadores llevan a cabo sus labores diarias y en la creación de experiencias positivas para ellos. ¿Por qué es tan esencial el clima organizacional? Prácticamente cualquier empresa que desee lograr un crecimiento debe invertir y concentrarse en lo que pasa en el interior de su empresa, las relaciones entre empleados y, por supuesto, medir la calidad de la misma, debido a que este clima laboral mejora la productividad de los empleados, genera un sentimiento de pertenencia a la empresa en los empleados, facilita la comunicación interna, aumenta el compromiso, refuerza la imagen corporativa, entre otros beneficios. Esta temática se suele clasificar en clima laboral convencional, que se desarrolla en un ambiente de oficina en el que siguen rutinas, reglas y procedimientos definidos. El clima laboral emprendedor, que se enfoca en conseguir los objetivos organizacionales y financieros previamente establecidos. Este ambiente se caracteriza por la competencia y la creación de actividades relacionadas por la persuasión, administración y ventas. El clima laboral de trabajo social se enfoca en realizar actividades que se centran en la enseñanza, orientación y comprensión de las personas. El clima laboral artístico se caracteriza por la falta de estructura y reglas, no es sistemático y enfatiza en la libertad de expresión, creatividad, estética, imaginación y originalidad. El clima laboral investigativo se enfoca en las matemáticas, las ciencias y la solución de problemas. No es un ambiente estructurado y se caracteriza por fomentar la independencia, la libertad de pensamiento y la acción. Y el clima laboral realista, que se enfoca en el trabajo manual, el cual implica el uso de herramientas e instrumentos. También puede incluir actividades al aire libre que involucren animales y plantas. Un ambiente positivo en el lugar de trabajo crea una atmósfera de entusiasmo y motivación, lo que sirve para mejorar el rendimiento organizacional. Por eso se debe impulsar un clima laboral efectivo dentro de las organizaciones, dándole voz a los empleados, haciéndolos sentir parte de la organización, fomentando la cercanía, ofreciendo reconocimientos al buen desempeño laboral y creando ambientes cómodos para trabajar, entre otros. Seguidamente, cabe señalar que al medir el clima laboral, las empresas son capaces de conocer las percepciones que tienen los empleados sobre las condiciones tanto físicas como emocionales en las que desarrollan sus labores. De esta manera se identifican áreas de mejora que permiten crear un ambiente laboral positivo. Algunas herramientas de medición del clima laboral son la observación, en el que el jefe es el encargado de identificar aspectos en el ambiente que generen descontento entre los trabajadores. Los grupos focales, en donde se reúne a un grupo de empleados para hacerles preguntas sobre aspectos puntuales de la organización. Las entrevistas, que se pueden hacer de manera individual y grupal. El objetivo de ellas es conocer las percepciones sobre las condiciones laborales. Y las encuestas, las cuales son el medio más eficaz para recolectar datos precisos sobre el grado de satisfacción de los empleados. Además, destaca por su bajo margen de error al reunir la sumatoria de las percepciones subjetivas del talento humano, lo que facilita la identificación de tendencias y áreas de mejora. A pesar de que existan diferentes modelos de encuesta, es fundamental que las preguntas se ajusten a la cultura y las dinámicas internas de la compañía. Finalmente, vale la pena mencionar la estrecha relación que hay entre los dos temas ya tratados, ya que la medición del clima laboral implica conocer la opinión de las personas que las personas tienen
sobre las condiciones particulares de sus organizaciones. De allí que esta medición aporta información relevante para identificar los motivos de problemas específicos. Así, las empresas pueden ir evaluando el clima laboral y ver de qué forma este se puede ir perfeccionando, a fin de diseñar programas para atacar dichos conflictos y mejorar las condiciones laborales. Así se logra el aumento en la satisfacción de las personas. Estas fueron las referencias que usé para la presentación y eso es todo. Espero que la información aportada haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención. Gracias a ti, muy amable. Sí, es bastante interesante este tema de clima laboral unido con el tema de satisfacción laboral. Aquí hay que mencionar algo también muy importante en complementación con lo que tú comentaste, y es cómo podemos hacer una sinergia, una integración bastante equilibrada entre, siempre pienso yo que una empresa debe estar siempre ligada a la identificación de su cultura organizacional. Entonces, a partir de una cultura bien establecida en la empresa, pues seguramente pues tendrán dentro de sus políticas empresariales y estratégicas, pues velar siempre por la satisfacción de sus empleados. Y eso a su vez conlleva a que haya una repercusión muy positiva en lo que tiene que ver con el clima organizacional. Entonces, digamos que esta sinergia que yo les estaba queriendo decir, o que les quiero decir, tiene que ver con la cultura, el clima organizacional, que siempre deben estar orientadas al aprendizaje pues, de una empresa, lo que comentábamos ahorita, que nos decía Laura Tatiana, de que esta empresa sea competitiva. Entonces, hoy día, más que nunca, con todos estos cambios tan radicales que hemos tenido que vivir dentro de una empresa o fuera de ella, entonces las organizaciones se enfrentan a situaciones en las que apremia la necesidad de estar fortalecida internamente. Fíjense que nada sacamos con tener unas instalaciones que sean inteligentes, digámoslo, si no tenemos un clima laboral, una satisfacción laboral pues como adecuada. Entonces, tenemos que reconocer, o la empresa con sus gerentes deben reconocer la capacidad de asumir riesgos, la capacidad de enfrentarlos, y pues con el propósito también de cambiarlos, ¿no? Y eso los lleva a que sea siempre y que se mantengan activamente como una empresa dinámica en donde su economía, en donde es reconocida en el mercado de la competencia y pues sobrevive, ¿no? Pues con todo esto que hemos mencionado, pues tiende a sobrevivir. Además de tener la habilidad de promover en su cultura organizacional un aprendizaje que robustece las estrategias que constantemente están implementando. Y pues son estrategias que en cierta manera van evolucionando, van cambiando y van reconociendo sus experiencias, van reconociendo sus vivencias generadas pues para obtener una mayor experiencia al respecto. ¿Con respecto a qué? Con respecto a ese aprendizaje organizacional, a esa empresa que sea competitiva, a ese clima organizacional que realmente va a repercutir positivamente en sus trabajadores. Entonces, el aprendizaje, lo hemos mencionado en varios momentos, ha cobrado un importante papel para enfocar acciones que faciliten el desarrollo de la innovación. Entonces, si yo como empresario quiero generar un mejor clima laboral, pues tengo que innovar, ¿sí? Tengo que innovar en procesos, tengo que innovar en productos, tengo que innovar en servicios. Y esto, cada uno de estos aspectos, procesos, productos y servicios, van de la mano de las personas,
dependen mucho de las personas. Entonces, además de generar estrategias a favor del desarrollo y la productividad empresarial, se necesita optimizar la toma de decisiones y la capacidad para realizar cambios en lo que de pronto apunta hacia un bienestar de nuestros colaboradores. Y a partir de allí, esta actividad de aprender se caracteriza por ser muy cognitiva, diría yo, porque son interpretaciones, son análisis que la misma empresa está realizando. Entonces, esa actividad de aprender, pues es una acción permanente, por eso es cognitiva y por eso es un proceso continuo en el que se involucra a cada miembro de la organización. No podría existir la organización si el trabajador no está a gusto o no lo tenemos en cuenta. Entonces, se debe obligatoriamente, si la empresa quiere ser competitiva realmente, se debe involucrar a cada miembro de la empresa y se une con un desarrollo colectivo, porque pues así como vemos al individuo como persona individual, digámoslo así, pues también hay que mirar cómo vamos a trabajar de una manera muy de trabajo en equipo, ¿sí? Porque pues trabajamos de una manera individual, ya sabemos que podemos empoderar a nuestra gente, ya sabemos que podemos reconocer sus habilidades blandas, pero todo eso unido nos permite a nosotros desarrollar lo colectivo, porque pues una empresa tampoco va a surgir si se asignan tareas de una manera individual. De pronto lo podrían hacer, pero eso implicaría demasiado tiempo y yo creo que una empresa que pierda tiempo, la competencia ya iría mucho más pues adelante, aventajándola de una manera pues abismal. Entonces realmente la misma organización tiene que estar desarrollando todas estas estrategias de proceso, de aprendizaje que involucre a nuestra gente para poder entonces obtener resultados tanto individuales como grupales. Este aprendizaje organizacional nos dice a nosotros de que la empresa está abierta al cambio. Nos dice a nosotros que la empresa está dispuesta a generar nuevos espacios, nuevas estrategias, a asumir riesgos como lo veíamos ahorita, ¿sí? Ese aprendizaje organizacional realmente es un proceso que permite adquirir conocimientos, capacidades únicas para resolver problemas y para actuar a favor del crecimiento y del progreso de una empresa. Quiero que la empresa, yo como gerente, como dueño, quiero que mi empresa progrese, pues entonces necesitamos velar por el bienestar de nuestros trabajadores. Tenemos que hacerlos sentir supremamente satisfechos y que perciban, acuérdense que el clima laboral es una percepción subjetiva de cada persona, ¿sí? Para mí puede ser este espacio laboral algo supremamente enriquecedor día a día, ¿sí? Pero para un compañero de pronto percibe de una manera muy diferente lo que es el clima laboral de la empresa. Pues también tiene que ver con las experiencias que cada uno de nosotros tengamos. También tiene que ver con la sobrecarga de trabajo, también tiene que ver con las relaciones interpersonales de cada uno de nosotros. Pero lo cierto es de que vamos a actuar a favor de ese crecimiento y ese progreso como empresa. Este aprendizaje organizacional, o sea, digámoslo, lo podemos ir enriqueciendo cuando nuestros trabajadores y la misma organización interactúan mutuamente. Y estas palabras de interactuar y esta palabra de ser algo mutuo, de compenetrarse, pues tienen un sentido bastante importante en una empresa que tiene deseo del cambio, porque necesita de una manera agradable interactuar. Cuando interactuamos de una manera
agradable, mutuamente nosotros estamos encontrando el desarrollo de nuestras capacidades, el desarrollo de nuestros talentos entre cada uno de nosotros, ¿sí? Además de tener pues una visión compartida de hacia dónde vamos, o sea, qué es lo que queremos. Y esto pues también tiene que ir muy de la mano a la cabeza de un líder que realmente tenga esa visión, que sea visionario, acuérdense de ustedes, y que tenga la posibilidad de compartir esa visión con los demás, basada pues siempre en la comprensión de nuestra gente, en la comprensión de nuestras personas como resultado de una permanente comunicación. Entonces fíjense que todos los temas que hemos estado viendo a partir del primer día del módulo, todo se integra, todo está pues mancomunado para que cuando se hable de una empresa se tenga esa visión y esa intención de que las cosas cambien para un beneficio organizacional. Y a su vez, cuando nosotros estamos hablando de ese beneficio organizacional, seguramente también estamos hablando de nuestro beneficio personal, ¿no? De cómo nosotros vivenciamos nuestra estadía en esta empresa. Entonces yo puedo tener una percepción muy buena o puedo tener una percepción muy mala de lo que es el clima laboral donde yo estoy. Entonces, por eso lo que Laura Tatiana nos estaba diciendo era que tenemos que evaluar precisamente cómo es que se está viendo, cómo es que se está calificando, cómo es que se está percibiendo el clima laboral de nuestra organización. Y eso hace parte, pues, inclusive de la permanente comunicación que yo les estaba comentando. Este aprendizaje organizacional, vuelvo y lo menciono, es un medio para que la empresa, pues, sea competitiva. Fíjense que yo les dije al inicio de nuestra charla ahorita cómo se integra la cultura organizacional, cómo se integra el clima organizacional, con un aprendizaje organizacional permanente, que constantemente está en evolución, y eso hace que haya interés porque el trabajador se sienta totalmente satisfecho. Con toda esta integración podemos ser una empresa competitiva, porque dentro de ella, pues interrelacionan todos los integrantes de la misma. Y nosotros como gerentes o como líderes poseemos la oportunidad o tenemos la oportunidad de reconocer en nuestra gente experiencias, vivencias, habilidades, conocimientos concentrados a la realización de lo que para mi empresa es un valor agregado, ¿sí? A nosotros, y aquí se menciona nuevamente el tema de la cultura, a nosotros nos identifican por ser una empresa supremamente puntual en todo, tanto con el cliente interno como con el cliente externo, pues nos caracteriza la puntualidad. Y no es ser puntual por serlo, es ser puntual con calidad, es ser puntual con compromiso, ¿no? Entonces, esas vivencias, esas habilidades son esos valores agregados que al integrarlos, pues entonces va a ser difícil que de pronto haya errores, ¿no? Seguramente los habrá, pero son en menor cantidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando tenemos ese aprendizaje organizacional y cuando todos nos entendemos de esa manera, va a ser muy difícil para la competencia imitarnos. Va a ser supremamente casi imposible que nos imiten, porque realmente la idea de una ventaja competitiva sustentable, realmente las organizaciones necesitan crear esa relación entre la cultura y el clima que facilita y que permita el aprendizaje organizacional. Entonces, en la medida que nosotros integremos cultura, clima, aprendizaje organizacional, estamos hablando de flexibilidad, estamos hablando de posibilidad de cambio, estamos hablando de una cultura orientada a esos cambios.
Entonces, eso en últimas nos determina a nosotros como elementos calificados por nuestros empleados, ¿cierto? Porque identifican a nuestra empresa con una cultura muy fuerte y eso hace que nosotros adquiramos hábitos que quieren hacer mantener esa cultura organizacional, que quieren hacer que este clima laboral donde estamos viviendo sea totalmente compartido. Entonces ahí estamos viendo cómo identificamos desde nuestra percepción como trabajadores el conjunto, por ejemplo, de conocimientos, el conjunto de habilidades, de técnicas, de valores, de creencias, de actitudes que nos identifican a nosotros, enfocados a darle sentido al trabajo y permitir el enfrentamiento a los cambios y a la incertidumbre que en algún momento se pueda presentar. El hecho de que nosotros tengamos como esa mente abierta a nivel empresarial, hablando desde el punto de vista organizacional, no quiere decir de que no se nos cuele por ahí algún problema, algún conflicto, seguramente lo habrá, pero vamos a estar preparados hacia esa incertidumbre del entorno, ¿sí? Y eso sí, lo que sí estamos trabajando nosotros como empresarios y como parte activa y funcional de la empresa es pues evitar los errores que se presenten con mayor intensidad o que ocurran de una manera mucho más elevada, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos de que cada uno de nosotros como trabajadores tenemos nuestras funciones, tenemos nuestro desempeño y todo está supremamente alineado, todo está supremamente entretejido para poder entonces hacer de que las cosas funcionen, de que nosotros tengamos como individuos, como personas, la capacidad para tener un ambiente de confianza, tener un ambiente, un intercambio de información colaborativa, en donde nosotros podamos sostener la creencia y las normas de desempeño que fundamentan nuestra razón de crecimiento. Entonces, nos sentimos tan empoderados, nos sentimos tan identificados, que para lograr estos hábitos de aprendizaje y crecimiento es necesario que tengamos como ese eje central la comunicación interna dentro de la organización, ¿sí? Entonces, la empresa va a difundir la ideología de la organización, lo que nos distingue de la competencia, transmitimos conocimiento a través de símbolos, a través de actitudes que enriquecen el desarrollo de las competencias individuales y colectivas. Entonces, esa filosofía que parte de la cultura organizacional, que transmite el aprendizaje organizacional, favorece el involucramiento del talento, el involucramiento de las competencias de cada uno de nuestros colaboradores, ¿sí? Entonces, se requiere que el rol gerencial, fíjense, que tiene que estar alguien a la cabeza que sea muy competitivo, que sea realmente, que asuma un rol gerencial muy colaborador, muy empático, ¿no? Que cambie un rol de dirigir solamente, sino que sea también un rol como de entrenador, como de coach, para que hasta al punto de que los colaboradores adquieran facultades para facilitar su participación en las actividades de trabajo. Si nosotros estamos viendo esto, pues estamos haciendo énfasis en el que el clima laboral pues está permitiendo como que las cosas fluyan de una manera muy satisfactoria. Estamos encontrando en nuestro ambiente de trabajo un clima organizacional que favorece ese aprendizaje. Entonces, esa cultura está relacionada con ese aprendizaje organizacional. Esa cultura está relacionada con el clima organizacional que nos acompaña. Entonces, ese clima organizacional se compone de esas variables físicas, psicosociales, variables físicas, porque no estoy diciendo que no importa en dónde estamos,
Seguramente importan dónde estamos en cuanto al frío, a la temperatura, al calor, a los buenos o malos olores que hayan, a las instalaciones mismas, de qué tan podemos estar compartiendo espacios muy pequeños en un espacio muy reducido también. Entonces, es muy importante tener en cuenta esas variables físicas para que determinan de alguna u otra manera cómo son percibidas por cada uno de los miembros de una organización, ¿sí? Las cuales influyen evidentemente en la efectividad del desarrollo potencial de la productividad y por ende pues del aprendizaje. Digamos que ese aprendizaje me lleva a la productividad. ¿Y qué decir de esos factores o esas variables psicosociales, ¿no? Para lograr la conversión de conocimientos personales en organizacionales se requiere un ambiente en el que predomine el diálogo, una discusión muy constructiva, una observación, pues, de una imitación de lo positivo, ¿no? O sea, no cabría allí el que estemos hablando de valores organizacionales cuando estamos actuando por parte de los gerentes de una manera supremamente arbitraria, de una manera supremamente deshonesta. Entonces, no, tiene que estar alineado todo lo que nos estamos comprometiendo en ese aprendizaje organizacional, en esa cultura y en ese clima organizacional. Entonces, sí, vamos a observar. Seguramente vamos a imitar, pero a partir de lo correcto, a partir de lo que está bien hecho. Ese intercambio de información debe favorecer la capacidad de cada uno de nosotros de practicar y experimentar experiencias que seguramente ayuden a consolidar nuevos conocimientos. Y por ende, pues eso está allí instaurado en lo que tiene que ver con la cultura organizacional. Yo pienso que el ambiente de una cultura organizacional siempre se va a manifestar a través del sentido de colaboración. Si yo le coloco muchas trabas a lo que tengo que hacer, si yo coloco el plan tortuga en mis procesos, si yo empiezo a tener comunicación desleal, estoy hablando de una manera sentida lo que yo percibo de la cultura y del aprendizaje y de la satisfacción y del clima organizacional. Entonces, a través del sentido de la colaboración, que fluya abiertamente, que fluya tranquilamente por todos los espacios de la organización, seguramente estamos hablando de que sí hay sinergia, sí hay equilibrio, sí hay coherencia entre la cultura, el clima, el aprendizaje, la satisfacción y la motivación de nuestra gente. Entonces, ahí está viéndose que el sentido de la colaboración y el apoyo entre cada uno de nosotros como integrantes de la empresa vamos a mantener. Entonces, digamos que nuestra acción, nuestro comportamiento positivo, asertivo, funcional, es una permanente retroalimentación. Y eso es un aspecto clave para el aprendizaje y la innovación. Porque ¿qué queremos hacer? Lo que queremos hacer nosotros es mantener lo que hemos ganado. Lograr mantener lo que se ha posesionado al interior de la organización, tanto en el trabajo como en equipo, como en la solución de problemas, como en la generación de ese valor agregado. Entonces, así pues un ambiente de aprendizaje se va a fundamentar en ese valor agregado que aporta una comunicación muy fácil, muy transparente, una comunicación muy fluida, una comunicación que permite la colaboración, una comunicación que permite la colaboración y el intercambio de conocimientos entre cada uno de los miembros que integran la organización. Finalmente, pues, este proceso debe existir pues, en un clima de confianza, ¿no? En donde todos los colaboradores, en un sentido de apertura, no me imagino yo no me puedo imaginar una persona que vive en un ambiente
organizacional supremamente rico, supremamente nutrido, supremamente interesante. No me lo imagino queriendo ir en contra de la corriente. No creo que exista, ¿sí? No creo que exista porque pues, no sería viable, ¿sí? Entonces, ese sentido de apertura hará que nosotros reconozcamos nuestros éxitos y reconozcamos los éxitos de los demás, pero también los fracasos. Pero los fracasos no como para darnos látigo, sino para contribuir a una posibilidad de mejora, tanto de una manera individual como a manera grupal. Entonces, mostrar esa vulnerabilidad, pues eso es inherente a nosotros como personas, como seres humanos, pero que también tenemos la capacidad de superarlo, de corregir y de avanzar de alguna u otra manera para obtener esa satisfacción laboral, que es lo que considero yo que invita a ese compromiso organizacional. Si la percepción que yo tengo con respecto a mi trabajo, con respecto a mi gente, con respecto a las instalaciones, con respecto al desempeño, pues entonces estamos hablando de una posible satisfacción laboral. Y esa satisfacción laboral pues está relacionada con la actitud, una actitud muy plena, una actitud muy favorable, una actitud que permite ese compromiso al trabajo, ¿sí? Realmente estamos participando activamente y esa actitud general me permite a mí, en últimas, no ser tóxico, no ser negativo, no ser pesimista, porque no cabe en lo que nosotros hemos estado viviendo en las experiencias personales y colectivas de esa organización. Entonces, ese compromiso organizacional está muy ligado al clima y a la satisfacción. Ese grado en el cual nosotros como empleados nos identificamos con la organización donde estamos trabajando y ese compromiso me dice que mis aportes generan cumplimiento de los objetivos. Y yo, pues, como me siento supremamente identificado con mi empresa, pues entonces ese compromiso organizacional es el mejor pronosticador de la satisfacción en mi trabajo, ¿sí? Porque si un trabajador está insatisfecho con su trabajo, en particular con lo que tiene que hacer, pues entonces esa persona se va a encargar de crear un mal ambiente de trabajo. No estar satisfecho en la organización implica un riesgo de perder los objetivos, de perder los propósitos. Entonces, esa actitud, cuando hablamos de lo que es la satisfacción laboral, es esa actitud del trabajador frente a su propio trabajo. Dicha actitud, fíjense muchachos, señoritas, que dicha actitud está basada pues también en las creencias que tiene pues como parte de esa organización y su cultura, con respecto a la comprensión de sus valores que el trabajador desarrolla en su propio trabajo. Si estamos hablando del compromiso laboral, pues tiene que ver con ese tema de los valores, ¿no? Entonces, eso ayuda a que las actividades en mi puesto de trabajo sean realizadas con plenitud, ¿no? O sea, no lo vemos como con algo ladrilludo, no lo vemos como con algo molesto, no, por el contrario, acá lo que nosotros asumimos es lo que, a ver, no tanto el deber hacer con la palabra del deber, es que usted debe hacer esto, no, es más como la claridad de lo que yo tengo que hacer, lo que yo tengo que hacer. Vamos a ver que esa posibilidad de hacer las cosas nace, como tú lo decías, Laura Tatiana, de esa satisfacción intrínseca, de ese compromiso intrínseco en donde no me cuesta quedarme un par de horas más, en donde no me cuesta colaborarle a los compañeros, porque pues eso hace parte de mis valores y hace parte de los valores y los rasgos personales que yo tengo y que se alinean con la organización. Entonces, aquí estamos hablando de esa
de esa retribución, de esas condiciones de trabajo, estamos hablando de la supervisión, de los compañeros que nosotros tenemos, de las actividades que yo tengo en el puesto de trabajo, cómo yo tengo esta seguridad, porque todo eso hace que no solamente sea lo físico y el cumplimiento de los objetivos, sino que yo dentro de la organización tenga la seguridad plena del cargo y del empleo que yo estoy desempeñando. O sea, hay un empleo claro, ¿sí? Hay una identidad con respecto a lo que yo debo hacer, pero también tengo la posibilidad de avanzar, de crecer, de oportunidades de progreso en esta organización, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos un poco lo que miden, digamos, los cuestionarios de motivación al trabajo, tienen que ver con esos aspectos, ¿no? De lo que está relacionado con qué tanto me están pagando, cuáles son mis grupos de referencia, cuáles son las condiciones de trabajo que yo tengo, la retribución misma, si necesitan que me estén supervisando o no. Bueno, absolutamente todo eso. Entonces, en la evaluación del clima laboral, pues digamos que estos tres términos, que es motivación hacia el trabajo, satisfacción hacia el trabajo y la seguridad en el trabajo, digamos que están muy de la mano, están superamente de la mano con lo que tiene que ver con la satisfacción. Entonces, realmente volvemos a concluir de que esto es supremamente importante en una organización y que pues hay organizaciones que sí permiten esto, hay organizaciones que son permeables, que son abiertas, que son flexibles al cambio, hay organizaciones que realmente no lo son y esas pues lógicamente se van a encargar por sí solitas de cerrarse las puertas ante un mercado muy competitivo. Entonces ese era el tema de la clima y de la satisfacción laboral que muy amablemente Laura Tatiana nos ayudó a entender. Muchas gracias, Laura, por tu explicación. Laura Tatiana, ¿está por ahí? Sí, señor. ¿Tienes algo que concluir, Laura Tatiana? Señor. ¿Tienes algo para concluir de tu tema? No, señor, eso era todo. ¿Cuál sería tu aporte? Si tú estás en una empresa que te sientes muy comprometida y muy motivada y muy satisfecha, ¿cuál sería tu aporte? No sé. Bueno, pues a eso me refiero. O sea, cuando nosotros estamos vinculados con satisfacción a una serie de procesos, uno dice, no, mi aporte es estar al 100% con mis actividades, comprometerme y tener una visión mucho más abierta a querer ayudar a los demás, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el compromiso. Y eso parte desde esa satisfacción intrínseca que tú mencionabas. ¿Cuál es el compromiso que yo adquiero cuando estoy estudiando psicología? ¿Cuál es ese compromiso? ¿Cómo estoy identificando a mi carrera, la psicología? ¿Cómo la estoy identificando? Si la identifico como una carrera más, como porque me tocó estudiarla, o porque realmente me gusta y me genera una gran motivación. Entonces, si esas son mis ideas, esas son el análisis que yo tengo, pues entonces seguramente todo mi comportamiento va a estar ligado a eso. Entonces yo me preocupo por estudiar, me preocupo por comportarme en lo que tiene que ver con el asunto de atender a los pacientes de una manera muy adecuada, si desde la parte educativa, cómo lo estoy haciendo, cómo lo estoy, cómo estoy dejando en buen nombre, mi nombre bien en alto, o el nombre de la psicología bien en alto, y esos son los aportes que uno tiene, ¿no? Entonces, por eso esa era mi pregunta, ¿cuál es el compromiso
que yo adquiero a partir de lo que yo percibo, de lo que realmente estoy yo estudiando y cómo me gusta lo que estoy estudiando, cómo me gusta lo que realmente estoy ganando. Y que esto, desde el TICA mismo, cuando yo creo estoy formando y creando estas bases sólidas, de aquí en adelante voy a ser una persona que es competitiva, con la competencia. Y quiere la competencia, las otras facultades de psicología, los otros profesionales de psicología que semestre a semestre se gradúan y que salen a un mundo demandante y que pues o yo me encargo de abrirme puertas o de cerrarme puertas. Entonces tiene que ver con eso, de cómo nosotros, desde nuestro rol como psicólogos, y ustedes en este momento, en su rol como estudiantes de psicología, pues tienen que empezar a sentir su carrera como lo que es. Y ustedes están acá porque les gusta, porque les agrada, porque les apasiona, porque se sienten identificados. Entonces yo pienso que es más que todo por eso. ¿Tienen alguna pregunta hasta allí? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Qué opinan ustedes del tema, señoritas, caballeros? Sí, Paula, Andrea, cuéntame. Profe, ¿cómo las cualidades de cada individuo, de cada persona hace la mejora de una organización y el clima, como ya lo mencionaba nuestra compañera expositora Laura, el clima laboral también va de la mano de eso, ¿no? Porque si yo tengo una buena actitud, un buen comportamiento, eso va a generar empatía con los otros colaboradores y con el jefe y demás funcionarios de la organización. Recuerden esto cuando hablábamos nosotros de una persona cuando llega a una empresa nuevo, es el nuevo trabajador de la empresa, pues siempre la persona va a querer con todo el dinamismo empezar a trabajar, a sacar procesos rápido, a trabajar de una manera pues muy excelente. Y entonces los compañeros que lo ven como trabajando como una hormiguita, entonces le dicen, oiga, bájale el ritmo, es como que nos está haciendo quedar mal, porque usted está trabajando y está logrando los objetivos en un tiempo muy rápido y nosotros nos demoramos haciendo lo que usted hace, nos demoramos 3 días. Entonces, eso habla mucho de la cultura, habla mucho del clima laboral, en donde las personas que realmente quieren estar trabajando los envuelven en esa presión tan fuerte y que generalmente pues crea un paradigma en donde pues venga, ya no seamos como tan regalados y actuemos de acuerdo a lo que hacen los demás. Entonces volvemos a comportarnos de una manera pues como muy negativa. No sé si ustedes han visto, hay un video en YouTube, permítanme, yo se los busco. Hay un video de cómo se crea un paradigma. ¿Lo han visto? Me dicen, por favor, si lo han visto. No, profe. No, profe. Vamos a mirarlo, vamos a verlo, de cómo nos influye el grupo, porque queremos hacer cosas novedosas y resulta que no lo hacemos porque el grupo como que nos absorbe de una manera muy fuerte. Entonces, vamos a mirarlo, permítanme. Acá. Y ya se los muestro. Que se está abriendo acá.
Espero que lo... en todo lado, ¿no? Bueno, ya vamos a colocarlo para que entendamos un poco eso, de lo que tú estás diciendo, Paula, de cómo la gente se compromete realmente, siempre y cuando la cultura, el clima laboral sea diferente a algo negativo. Entonces, vamos a compartir este video que nos explica un poco eso. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Antes de empezar este vídeo, quería que podéis seguirme en mis redes sociales. Bueno, esto no nos interesa, esto sí. Regularmente, en cuyo centro colocaron una escalera a 5 monos en una jaula. Un grupo de científicos encerró a 5 monos en una jaula, en cuyo centro colocaron una escalera y sobre ella un montón de plátanos. Cuando uno de los monos subía la escalera para coger uno de los plátanos, los científicos lanzaban un chorro de agua fría sobre los que quedaban en el suelo. Pasado algún tiempo, los monos aprendieron la relación entre el uso de la escalera y el chorro de agua fría, de modo que, cuando uno de ellos se aventuraba a subir la escalera en busca de algún plátano, el resto de los monos se lo impedían con violencia. Al final, e incluso ante la tentación del alimento, ningún mono se atrevía a subir por la escalera. Después de haberse repetido varias veces la experiencia, ningún mono osaba subir la escalera a pesar de la tentación de los plátanos. Entonces los científicos sustituyeron uno de ellos por otro nuevo. Démosle la bienvenida al mono azul, que lo primero que hizo el novato, nada más ver los plátanos, por desgracia, fue subir la escalera. Entonces los otros rápidamente le bajaron y le pegaron antes de que saliera el agua fría sobre ellos. Después de varias palizas, el nuevo integrante del grupo nunca más subió por la escalera. Un segundo mono fue sustituido, y ocurrió exactamente lo mismo con el que entró en su lugar. El primer sustituido participó con especial entusiasmo en la paliza del nuevo. Más tarde, un tercer mono fue cambiado y se repitió el suceso. El cuarto y finalmente el quinto de los monos originales fueron sustituidos también por otros nuevos. Al final, los científicos se quedaron con un grupo de 5 monos que, a pesar de no haber nunca recibido una ducha de agua fría, continuaban golpeando a aquel que intentaba llegar hasta los plátanos. Si fuera posible preguntar a alguno de ellos por qué pegaban con tanto ímpetu al que subía a por los plátanos, con certeza esta sería la respuesta. No lo sé, aquí las cosas siempre se han hecho así. Quizás sea verdad que en ocasiones los monos reflejan un comportamiento casi humano, o quizás seamos los humanos los que en ocasiones nos comportamos como monos. Aquí abajo... Entonces eso identifica una cultura, ¿no? Algo que se ha transmitido de generación en generación y que no se sabe por qué funciona así, pero se ha mantenido. Entonces cuando las personas quieren tener un cambio actitudinal, mejorar un poco los procesos, los procedimientos, son estratégicos, son creativos. A veces los monos que están en la empresa pues se encargan de hacerle la vida imposible, de generarle como que, oiga, no sea regalado, ¿no? No se ponga a trabajar de esa manera. Entonces, pues no le dan tanto la paliza que nos muestran acá los monos, pero sí le muestran una actitud displicente, una actitud negativa, de no conversar con él, de no integrarla a los grupos sociales, a ignorarlo. Entonces, cuando esta persona ya entiende la mecánica de ese clima laboral, de ese ambiente laboral, pues entonces empieza a conocer que así es como se debe comportarse. ¿Por qué? Porque ella ya empieza, o él ya empieza a actuar de una manera amañada, a actuar de una manera negativa, lenta, parsimoniosamente,
Entonces ya, listo, cuando ya esta persona actúa de esa manera, entonces ahí sí es bien recibido por los demás. ¿Qué aprendió? Esta persona aprende a que no tiene que ser tan, perdónenme la expresión, tan regalado y que las cosas vayan fluyendo al ritmo que ellos quieren imponer. Cuando llega el nuevo empleado, pues están ahí los monos exactamente haciendo lo mismo. Y esta persona que recién había ingresado ya sabe cómo comportarse, ignorando a la persona nueva cuando esta persona muestra toda una serie de dinamismo, de motivación, de ímpetu laboralmente. Entonces, sí, es muy importante cómo la gente pues termina absorbiendo a los que son nuevos y tienen todas esas ideas de creatividad y de motivación, pero que en últimas terminan haciendo exactamente lo que hacían los demás. ¿Que eso está bien? No, no está bien. Y eso necesita que las personas realmente modifiquen esos procesos. Pero como hay miedo al cambio, como hay miedo, de hecho, este ejemplo tiene mucho de condicionamiento operante, tiene mucho de condicionamiento clásico también. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo por medio de asociaciones y por medio de conductas-respuestas, conductas-consecuencias, perdón, y bueno, eso es lo que hay que modificar. Listo. Ok. ¿Tienes algo que comentar, Paula, con respecto al aporte que tú hiciste? ¿No, Paula? Pero, profe, sí, claro, profe. Digamos que por los mismos comportamientos es que una organización queda en un confort y no siguen de pronto que pueden seguir avanzando. Sí, Por el no. ejemplo que dabas de que llega una persona nueva con toda la actitud a trabajar y lo que hacían las otras personas en 3 días, esta persona la realiza en un día, día y medio. Entonces como que empieza a haber ese choque de culturas, podría hacerse, y no deja que la organización avance. Sí, definitivamente, no lo deja, no lo deja. Y eso es un mensaje que se le tiene que dar a los trabajadores, no, mejor a los gerentes, de que se necesita un cambio inmediato. Pero si el problema viene desde arriba, pues entonces las personas que están como subalternos, pues van a actuar de la misma manera. Pues, si al gerente no le interesa, si al gerente o al líder no le interesa lo que está sucediendo, como para qué vamos a hacer algo. De pronto yo soy atrevido, soy osado y le digo, señor gerente o líder, mire líder, lo que podríamos hacer esto, y me paran bolas. Entonces realmente eso depende mucho de los estilos gerenciales y de cómo realmente se está viviendo un clima laboral. Hay muchas empresas, y yo conozco muchísimas empresas, que realmente son empresas que están es para ser supremamente productivas, pero no importa el cómo. O sea, estas empresas de las que no les importa el cómo, son las que tienen un clima laboral supremamente tóxico. Señoritas y caballeros. Listo. Ok. Vamos con su merced, Javier, con el tema de análisis y descripción del cargo. Javier. Buenos días, profesor. Sí, hermano. Buenos días. Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, muchacho, dale. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Listo. Bueno, buenos días para todos. Vamos a hablar de la descripción y el análisis del cargo. Entonces, las características... la descripción del cargo. Entonces, ¿qué es? Es un proceso que consiste en enunciar las tareas o responsabilidades que conforman o conforman diferencias entre otros cargos. Entonces, las características, la descripción detallada de las atribuciones o tareas del cargo
Entonces, esto hace referencia, es digamos como a lo que hace el ocupante de la vacante que está postulada. También está el periodo de la realización, digamos como cuándo va a iniciar o cuándo va a hacer dicha labor. Entonces también están los métodos para el cumplimiento de las responsabilidades, es digamos cómo lo va a hacer el trabajador, y los objetivos, es digamos por qué va a realizar esa labor. ¿Listo? Entonces también está el análisis del cargo, que el análisis del cargo básicamente estudia y determina todos los requisitos, responsabilidades y condiciones que el puesto exige para su adecuado desempeño. Esto quiere decir que en un proceso de selección lo que nosotros buscamos es un perfil ideal para el tipo de vacante que tenemos. Entonces, análisis del cargo, digamos aquí se concentra en 4 tipos de requisitos, que es requisitos intelectuales, requisitos físicos, responsabilidad que adquiere y condiciones de trabajo. Estos 2 últimos son muy importantes porque es, digamos que la responsabilidad que adquiere el trabajador es, digamos, cómo se va a ver y cómo se va a representar en su trabajo. Y las condiciones de trabajo es el tipo de trabajo que le están ofreciendo, digamos, como también las condiciones laborales que el trabajador va a tener en su momento. Entonces también vamos a hablar de los métodos para la descripción y análisis de los cargos, que digamos que el método de observación directa consiste en realizar una observación directa y dinámica del ocupante en pleno ejercicio de sus funciones. O sea, digamos que nosotros tenemos que buscar, básicamente es una persona que se pueda acoplar al cargo y no una persona que desempeñe el cargo de una forma que no es como tan directa, digámoslo así, o que no se sienta cómodo para desempeñar el cargo. Pero en este caso, discúlpame, Javier, devuélvete la anterior, que eres tan amable. Gracias. Pero en este caso, cuando su merced menciona esta manera de recolectar información para poder hacer un análisis, para hacer una descripción del puesto de trabajo, del cargo que queremos crear o que está creado, pero necesitamos un nuevo candidato allí. Aquí lo que está planteando Javier tiene que ver con cómo yo, por medio de la observación directa, voy a recolectar información. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo, de hecho, yo colocaría por lo menos a 2 personas a que observen a una persona, como él lo dice, cuando el trabajador está en plena acción O sea, de su contexto laboral. Discúlpame, Javier. Entonces, aquí lo que hacemos nosotros es observar qué es lo que hace, cuántas veces se levanta, por qué creo que se levanta. Es una observación directa, una observación natural, en donde vamos a registrar. ¿Y yo por qué digo que podría ser dos observadores? Porque es que necesito que haya como coherencia en lo que se está observando. ¿Por qué? Pues porque si solamente de pronto hay un solo observador, de pronto este solo observador se le olvidó o no anotó algo que era importante por estar mirando a una compañera que estaba muy bien bonita, muy bien vestida y se distrajo y entonces no observó lo que estaba haciendo la persona evaluada. Por eso es recomendable que haya 2 o más observadores cuando se está tratando de recolectar la información, sobre todo con este método de la observación directa. Sigue, Javier, por favor. Listo. Entonces, continuamos. Vamos a hablar de las ventajas. Entonces, las ventajas básicamente es la veracidad de los datos. Digamos, no requiere la paralización del ocupante, método ideal para puestos sencillos y repetitivos. Entonces, básicamente, ¿esto de qué nos está hablando? La veracidad de los datos es que, digamos, que cuando nosotros estamos haciendo un proceso de selección, nosotros podamos identificar
o podamos como al observar que el candidato es el idóneo para realizar ciertas funciones. Entonces, también digamos como el analizar que esta persona cumpla con todos los requisitos para, digamos que no solamente vaya 2, 3 días y ya desista del puesto. Básicamente esto es lo que nos quiere decir esa diapositiva. Entonces, método del cuestionario. Entonces, digamos que el análisis se efectúa a solicitar por escrito al ocupante del cargo, que consiste en un cuestionario para el análisis del cargo. Entonces, esto quiere decir que nosotros podemos, digamos, como analizar el candidato con ciertas pruebas. Una de estas es como la prueba de los dibujos, donde el candidato nos está expresando, digamos, como las circunstancias de la vida. El candidato, dependiendo de lo que dibuje, asimismo nosotros sabemos cómo el pensamiento a futuro que él está teniendo o que él está viviendo un presente, digamos, es decir, si él nos dibuja unas escaleras y al final una casa, eso quiere decir que el candidato tiene sueños y, digamos, está trabajando por ellos. Un ejemplo de eso es que él quiere conseguir una casa y así él la está planteando en ese momento. Sigamos. Las ventajas. Entonces, digamos que es el método más completo. Entonces, también pueden contestar el cuestionario, los ocupantes o sus jefes directos de manera conjunta o... Está muy mal, perdón, profesor. Puede ser conjunta o individual. Individual, sí, sí, señor. Sí, sí. Entonces, digamos que también es uno de los métodos más económicos para organizar una prueba porque, digamos que contratamos a personal de proceso de selección y este tipo de personal, digamos, como que nos va a hacer todos los procesos de selección y digamos que solamente tenemos que pagar un sueldo. Entonces, por eso digamos que es uno como de los más económicos. Y así pues lo entendí yo también. Pero aquí hay algo que mencionar con respecto al método del cuestionario. Pues pienso que para que los datos obtenidos sean confiables, sean válidos, pues el cuestionario tiene que estar muy bien diseñado, que realmente mida lo que estamos pretendiendo medir, que realmente esta persona que diseñó el cuestionario sepa qué es lo que se tiene que preguntar. Porque no es solamente preguntar por preguntar, hay que preguntar a quién le, por ejemplo, una de las preguntas es a quién le debe reportar, si usted constantemente está atendiendo al público, o sea, que tenga preguntas que están relacionadas con el cargo. Bueno, lo que se dice es muy cierto, Javier, esto es algo que ayuda o sea, el cuestionario ayuda a que lo podamos hacer de una manera colectiva o de una manera individual. Entonces, nos ayuda a ahorrar muchísimo tiempo. Pero la desventaja estaría en quién diseña ese cuestionario. Si hay una persona que diseña el cuestionario que no tiene ni idea de qué está preguntando con respecto al análisis del cargo, pues seguramente la información que está recuperando allí, que está recabando, pues no sirve de absolutamente nada. Tiene que estar muy bien diseñado ese cuestionario, que las preguntas que yo diseñé, a veces el cuestionario se hace a manera de pregunta abierta o a manera de selección múltiple, pero que esté cubriendo realmente lo que necesitamos evaluar. Siga, Javier. Profesor, ahí para recalcar también, digamos, como cada empresa puede tener, digamos, como su tipo de cuestionario y pueden crear, digamos, qué buscan en sí como tal. Entonces, digamos que para buscar el perfil que quiere, o sea, que busca esa empresa, entonces se puede reunir el gerente, la parte de salud ocupacional, la parte de salud laboral y, digamos, cómo diseñar las preguntas que ellos están buscando para su empresa, porque todas las empresas no buscan las mismas personas y digamos que no buscan el mismo perfil. Digamos, el perfil que yo ocupaba en mi empresa anterior
en el trabajo anterior no es el mismo perfil que voy a ocupar acá. Es decir, y un ejemplo de un cocinero. Entonces, digamos, un cocinero en cierto restaurante hacía ciertas funciones y, digamos, como preparaba ciertos alimentos con ciertas cosas. Cuando llega digamos, como a otra empresa o a otro restaurante, ese cocinero va a tener funciones diferentes y no va a tener, digamos, como las mismas formas de cocinar ahí. Entonces, por eso, digamos que se genera como cierto perfil para cada empresa. Y digamos, si el colaborador o el trabajador se va a moldear a ese tipo de labor. Es muy bueno lo que su merced acaba de decir, hombre, primo, porque aquí lo que hablamos nosotros es de quién está allí reuniéndose para poder hacer un análisis y una descripción del cargo. O sea, esa reunión tiene que ser con personas conocedoras de la empresa y conocedoras del cargo que necesitamos crear o la vacante que necesitamos ocupar. Entonces es muy válido lo que usted dice, Javier, de que se reúnan el gerente, el director de talento humano, la persona encargada del comité paritario que tiene que ver con salud ocupacional, un trabajador inclusive, ¿no? El supervisor inmediato de ese trabajador, que se integren y puedan hacer como una tormenta de ideas y digan qué es lo que se espera de este cargo, no de la persona. Por ahora no estamos hablando del perfil del trabajador, no, estamos hablando del análisis del cargo, de la descripción del cargo. Y luego sí, ya con esa información que recuperamos, que obtenemos, entonces ahí sí hablamos de cuál es el perfil del trabajador. Siga, hombre, Javier. Entonces, vamos a hablar también del método de la entrevista. Entonces, este método de la entrevista consiste en obtener datos relativos al puesto que se desea analizar por medio de un contacto directo y verbal con el ocupante del cargo. Esto es cuando, digamos, encontramos el perfil, digamos, la persona aplica a la vacante y es donde nosotros vamos a realizar una entrevista. Entonces ahí es donde nosotros vamos a tener el contacto directo con la persona y digamos que es donde nosotros vamos a valorar básicamente como el porte y actitud de la persona, cómo llega vestida, cómo se expresa, si su tipo pues si se expresa de la forma adecuada para el cargo que nosotros estamos buscando, si digamos su vestuario es acorde al tipo de perfil que estamos buscando. Si estamos buscando un gerente, pues obviamente este gerente tiene que llegar de una forma vestida no parecida a una persona de ventas o algo así, porque cada vacante y cada puesto de trabajo, digamos que tiene como cierta diferencia, digámoslo así. Pero digamos que acá no es tanto, no sé si de pronto lo comprendí mal, pero no es tanto la entrevista de un proceso de selección. Acá lo que como estamos hablando de cómo se recopilan los datos, cómo se recopila o se obtiene información de las personas para conocer, para poder identificar y hacer el análisis del cargo, el método de la entrevista es precisamente que a la persona que está realizando las funciones de ese cargo, yo me voy a sentar y voy a hablar con él. Entonces yo le voy a, como lo hice allí, ¿no? Es obtener información, es sentarme cara a cara con el trabajador y decirle, bueno, hermano, cuéntanos usted qué es lo que hace acá, cómo lo hace, por qué lo hace, cada cuánto lo hace, para qué lo hace. Entonces es ese contacto directo que yo necesito tener con el trabajador para recopilar nuevamente información. De hecho, aquí también tiene que tener uno en cuenta algo con respecto a este método de la entrevista y es minimizar el impacto que pueda tener esta entrevista, porque si no se le explica bien al trabajador, el trabajador puede estar pensando de que lo están evaluando y seguramente lo van a sacar del trabajo, sino que le están preguntando eso para la persona que ya van a colocar allí. Entonces, la idea es de que se haga se recupere se recopile esta información por medio de la entrevista con una serie
de introducciones y preámbulo informativo que le diga al trabajador que esto que estamos haciendo no le implica de que lo vamos a sacar de la empresa, ni que lo vamos a sancionar, ni nada por el estilo. No, esto no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con lo que se está preguntando con respecto al desempeño que se tiene, a las actividades que se tiene en este cargo en particular. Siga, Javier. Entonces, aquí vamos a hablar de las ventajas, digamos, la recopilación de los datos, de el cargo de las personas que, digamos, como que mejor lo conocen, disponibilidad de comentar y aclarar todas las dudas y proporciona mayor resultado de análisis. Métodos mixtos, entonces digamos que hay no una diferencia, sino se combinan los dos métodos. Entonces esto básicamente consiste en la combinación de dos o más métodos de análisis. Los métodos más comunes es el cuestionario, entrevista del ocupante del cargo, cuestionario al ocupante de entrevista superior y cuestionario de la entrevista en superior, observación directa al ocupante y entrevista en superior. Listo. Y ya terminé. Profesor, tengo un video, pues no sé si ponerlo, es muy corto. Claro, dale, colócalo. ¿Ahí escuchan? A ver, colócalo. Por ahora no lo escuchamos. Vamos a comenzar. Ahora sí. Como parte del proyecto de reclutamiento y selección, normalmente llevamos a cabo unas preguntas. ¿Cuáles consideras que son tus 3 principales competencias? El aprender rápido, Trabajo en equipo, la inteligencia emocional, liderazgo. ¿Hablas algún otro idioma? nada más. Poquito italiano y un poquito de portugués. ¿Cómo te manejas bajo presión? Bien, incluso creo que soy más rápida. Bueno, mira, todo esto te lo pregunto porque el trabajo tiene un par de aristas, ¿no? Necesidades muy particulares de lo que estamos buscando y son necesidades que se tienen que cubrir, ¿no? Por lo que me gustaría enseñarte esto, ¿no? Bueno, pues ten mucho cuidado porque está cargada. Parte del proceso de selección es pedirte que lo desarmes en 1 minuto. ¿Sabes disparar? No. ¿Y en la feria has disparado nunca? ¿Tienes seguro de vida? No. No, espérate. Cuidado. Cuidado, ¿no? Porque está cargada la arma. ¿Cómo te desenvuelves cuando necesitas obtener información de una persona que no desea darte la información? Él es Salim Arafat, traficante de armas. Necesitamos encontrar para quién trabaja. Salim, And you speak English? أنا ما بيحكي English. Do you work? أنا باري. ولك شو؟ مين بيحكي بالعرب؟ حولي! لا كرام نو. أنا بدو أكل. أنا بيانتي. سمك. شفت يعخش أنت اللي يعخش. شو رايك يا عكروت بالبيت؟ أعطيني مين بيحكي بالعرب؟ شو بيحكي يعني؟ شو اسمك أنت؟ ¿qué tan dispuesto estarías a asumir nuevos retos? La segunda parte del proceso consiste básicamente en una prueba de tiro. Cada uno va a tener 3 tiros. Lo que tenemos aquí adelante es un modelo B252 de un arma de C4. Es un explosivo que sí tiene bastante poder, sobre todo por el tamaño y el peso. Para que esto se desactive tienen que cortar el cable. Adelante, chicos. Pasen, por favor. Para un analista de datos, el trabajo no siempre es de escritorio, ¿no? Por eso hicimos estas pruebas. La vacante por cubrir hoy es la vacante de Jack Ryan. Ok. Ya, qué bueno. No.
¿Listo, Javier? Sí. Sí, hay entrevistas bastante particulares, pero eso se presenta realmente. Hay entrevistas que realmente lo dejan a uno como fuera de base. O sea, digamos, no íbamos a buscar un video donde, sí, cuántos años tiene y con quién Sí, vive. no, de eso. De hecho, eso ha cambiado, ¿no? Eso ha cambiado de una manera abismal también. Ha cambiado las entrevistas y son entrevistas inclusive por competencias, como lo decía ahí el entrevistador. Y le colocan una serie de pruebas que uno ni se imaginaba que se las iban a realizar. Pero muy bien, interesante la entrevista y el talibán muy interesante. Gracias, Javier, muy amable. Profesor, vale, usted es muy amable, muchas gracias. Ok, miremos lo siguiente, muchachos, para finalizar de este tema. Quiero mostrarlo a ustedes, permítanme, yo lo busco acá. Un momento, por favor. Acá. Permítanme, les comparto este perfil y este análisis y descripción del caso. Entonces, a ver lo siguiente. Bueno, esto es lo que quiero compartir con ustedes. Miren, aquí estamos hablando del perfil del cargo, elaboración, el día, mes, el año, elaborado por razón de la actualización, la versión revisado por, la revisión tiene que también ir con una fecha, aprobado por el líder de talento humano, y también la fecha. Entonces acá nosotros vemos, fíjense ustedes, la identificación del cargo, la organización, el área, nombre del cargo, cargo del jefe inmediato, si existen personas a cargo o no, tipo de cargo, gerencial, administrativo, operativo o comercial. Acá tenemos que describir un propósito del cargo, propósito general del cargo, ¿no? Posteriormente estamos colocando esquema organizacional, por eso se coloca aquí arriba la organización, el área, nombre, cargo y cargo de jefe inmediato, para luego diagramarlo como en este esquema organizacional, como una especie de organigrama. Los requisitos que se deben de tener para el cargo. Entonces aquí estamos hablando del nivel académico, si es profesional, si debe tener especialización, si debe tener maestría, si solamente necesitamos que sea bachiller, que sea técnico, tecnólogo, ¿sí? Nombre de la carrera, dice a veces carrera tal o con carreras afines. El cargo requiere cursos adicionales, sí, no, ¿cuáles? Por ejemplo, si es un curso de altura que necesita que esté certificado, entonces, o cursos de software, de coaching, de manejo del conflicto, bueno, no sé qué tipo de estudios adicionales se requieren para ese cargo, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de este nivel académico. Experiencia laboral, si es requerida, sí o no, el tiempo, cuántos años de experiencia en actividades relacionadas con el cargo. Otros requerimientos a nivel de experiencia no aplica. Descripción de competencias, acá, fíjense que aquí ya estamos hablando de competencias como técnicas, como competencias blandas. Entonces aquí estamos mirando el nivel de esa competencia, si es alto, medio o bajo. Fíjense que este formato tiene que haber sido diseñado por este grupo de personas que hablábamos ahorita, para que cuando ya se establezca a quién tenemos que ocupar en ese cargo, pues entonces esto es lo que vamos a buscar. Exactamente cuando nosotros colocamos la vacante para ocupar un cargo, esto es lo que vamos a buscar en esta persona, de acuerdo a lo que estemos colocando
en la descripción de cada uno de estos aspectos. Fíjense que pueden ser más competencias, pueden ser menos, dependiendo del cargo, pero la idea es de que se coloquen de esa manera en orden de importancia, pero que también miremos qué tanto la tenemos, qué tanto es importante que esta persona tenga como desarrollada en un nivel alto la competencia, por ejemplo, de manejo del conflicto, alto, medio, bajo. Eso depende del cargo. Si el cargo, por ejemplo, es un abogado para recuperar cartera, pues entonces, ¿cuáles son las competencias que se requieren allí? Entonces, hay que mirar si es alto, medio o bajo, dependiendo de lo que tenga que hacer esta persona. Descripción, responsabilidades y funciones. Entonces, aquí estipulamos las funciones que debe tener en el cargo. Por eso es importante, antes de seleccionar o hacer inicialmente el reclutamiento, que tengamos claro qué tipo de funciones va a desempeñar esta persona y qué tipo de responsabilidades. Si va a manejar armas, como en el video que nos mostró Javier, si va a manejar armas, si va a manejar buena cantidad de dinero, si va a manejar información confidencial de la empresa, qué tipo de responsabilidades, si va a atender al cliente, y son clientes de alto nivel económico, entonces son personas supremamente que se les maneje de una manera diferente, ¿sí? Algo así como la medicina prepagada con la CPS, algo así por el estilo, ¿sí? Manejo de efectivo, valores, aquí está, si sí o si no, tipo cheque, monto, efectivo, otros, si son títulos, valores, o son lingotes de oro, diamantes, lo que sea, ¿sí? Manejo de otros bienes, vehículos, celulares, descripción. Bueno, ahí hay varias cosas que tendría uno que tener en cuenta. Relaciones internas o externas. Internas con quién, externas con quién. Relación en función de las responsabilidades, ¿no? Entonces, aquí estamos mirando eso. ¿Cómo es el ambiente de trabajo? El ambiente de trabajo, bueno, aquí en estas relaciones internas o externas se mira cómo la persona tiene que estar relacionándose con estas personas internas o externamente, de una manera mensual o semanal, cómo sería allí, ¿sí? Ambiente de trabajo, exposición al ruido, alto, medio, bajo, exposición al calor, exposición a la humedad, y eso es importante que el trabajador lo sepa, ¿no? Para usted es inconveniente que usted esté trabajando en un sitio en donde va a estar a la intemperie, donde allá llueve frecuentemente. Entonces es importante conocer esto, porque así el trabajador va a decir sí o no, ¿sí? Porque pues igual no es que, digamos, puede tener todas las habilidades, destrezas, conocimientos para ocupar el cargo, pero resulta que no le gusta trabajar bajo condiciones climáticas de muchísimo frío. Entonces la persona dice, no, no me interesa, chao. Y pues es respetable, lógicamente, ¿sí? Exposición al polvo, exposición a la altura, capacidad para permanecer de pie, nivel de fuerza física, alta, media, baja. O sea, tengo que mover unas cajas supremamente pesadas, tengo que mover estantería, bueno, no sé qué, cuál es el nivel de fuerza que necesitamos para acá. Si llega una persona que se nota bastante enclenque y que pareciera que se va a desmayar, pues no nos sirve, ¿sí? Si tiene problema con las cosas que son supremamente repetitivas, ¿sí? O si es una persona que no tiene fácil concentración. Y aquí esto lo evaluamos, esta parte de la concentración lo evaluamos con pruebas psicotécnicas. Pruebas de conocimiento, tipo observación entre el puesto de trabajo. ¿Qué tipo de pruebas le aplicamos? ¿Sí? ¿Y cuáles fueron los resultados? ¿Ok? Eso sería lo que tendríamos que analizar o diligenciar en ese puesto de trabajo. Entonces, quiero que
en parejas. Les voy a dar a cada uno de ustedes en pareja, por favor, les voy a dar, permítanme, yo lo busco acá. Voy a dar unos cargos que yo quiero que ustedes hagan el análisis y la descripción del cargo, con lo que Javier nos comentó y con lo que yo les acabo de mencionar. Entonces vamos a mirar. Tomo nota de lo que les estoy diciendo. Bueno, necesito que alguien coja este puesto, agrónomo. ¿Quién quiere trabajar al agrónomo? Díganme 2 personas, por favor. Yo, profe. ¿Tú eres quién? Lady Joanna. ¿Con quién vas a trabajar ese análisis? Con quien tú me pongas, profe, no hay lío. ¿Quién quiere acompañar a Lady Joanna? ¿Cuál es tu apellido, Lady Joanna? Lady Joanna García. García. ¿Alguna persona que quiera acompañar a Lady Joanna? ¿No? Profe, yo. Geraldine Melissa Piñeres. Sí, profe. Geraldine Melissa Piñeres, entonces, el cargo de agrónomo. Entonces, trabájenlo muy claro con cuáles son las responsabilidades, las actividades, qué elementos de protección tiene que utilizar, bueno, todo lo que está, lo que implica el que se analice de una manera muy exhaustiva el cargo de agrónomo para ustedes 2, señoritas. Muchas gracias. Vamos con el otro cargo que les quiero mencionar. Vamos a escoger a un auxiliar de enfermería. ¿Quién quiere ese Yo, cargo? profe. ¿Quién dijo yo? Bueno, Paula, ahí ya dijeron 2 personas, ¿verdad? 2 personas. Entonces, Paula Andrea fue una. Y por ahí escuché la voz de un señor. Yo, profesor. Ya un momentico. Estoy acá anotando. ¿Quién dijo yo? ¿Quién fue el muchacho? ¿Javier? Javier Sánchez. Sí, señor. ¿Qué te causa risa, Valentina? ¿No? ¿Te acordaste de algún chiste por ahí? Que Valentina quería trabajar con Paula, profesor. Ah, no, pero pues ya vamos a mirar. Me lo quitó. Bueno, vamos a mirar el siguiente. El siguiente sería un arquitecto. ¿Quién quiere al arquitecto? Yo, profe. ¿Quién dijo yo? Dayana Reyes. Dayana, ¿con quién va a trabajar? ¿Alguien que acompaña a Dayana? ¿Carlos Andrés Prada? Carlos, ¿tu merced? Señor. ¿Vas a trabajar con Dayana Reyes? Profe, yo voy a trabajar con Karen Nareiza. Bueno, profe, yo el arquitecto. Okay. Soy Jimena. Con Jimena Calderón. Jimena Calderón y Dayana Reyes
Y el arquitecto. Listo. Cajero de banco. Cajero de banco lo vas a asumir su merced, Carlos. Listo, profe. Carlos Andrés, Sí. ¿cuál es el apellido? Carlos Andrés Prada Martín. Prada. Sí, señor. ¿Con quién dijiste que ibas a trabajar, Carlos? Con Karen Areiza. Karen Lorena Areiza Ramírez. Usted sabe hasta el nombre completo, qué barbaridad. Ya. Karen Lorena Aleiza. Areiza Ramírez. Areiza, uy, perdón. Areiza. Listo. El siguiente cargo es un conductor. Yo, profe. ¿Cómo es tu nombre? Andrea González Vargas. Andrea González. ¿González qué? Vargas. Vargas. ¿Con quién trabajarías, Andrea? No sé, profe. Venga, a ver, miramos. ¿Quién desea trabajar con Andrea González Vargas? Carlos Andrés, ¿puedes bajar la mano, por favor? ¿Alguien? ¿Develin? ¿Paola Beltrán? No, profe, yo ya tengo compañera. Ah, ok. Yo, profe. Brian Aguilera, muy bien. Brian Aguilera. Ok. El otro sería un chef. Nosotros, profe. Chef. ¿Quién dijo Yo, nosotros? profe. ¿Quién dijo nosotros? Yo, profe. Lina María Rueda. Y Paula Chávez. Lina María Rueda. ¿Y quién dijiste? Paula Valentina Chávez. Paula Valentina Chávez. Bueno. Diseñador gráfico. Yo, profe. Yo, profe. ¿Tu nombre, señorita? Valentina Santamaría. Con cualquiera. Valentina Santamaría. ¿Quién va a acompañar a Valentina? Yo, profe. Daniela Lorena Barreto. Sí, señor. Regente de farmacia. Yo, profe. ¿Tu nombre? Patricia Morales. Con Andy Valentina Ballesteros. Perdóname, Patricia Morales. Con Andy Valentina Ballesteros. Andy Ballesteros. Bueno, vamos a gerente de mercadeo. ¿Quién quiere trabajar un gerente? Yo, profe. Yo, profe. Dígame el nombre de su merced. Daniela Rodríguez y Juliana Vera, por favor. Daniela Rodríguez y Juliana Vera. Juliana Vera. Juliana Vera. Sí, señor.
Nosotras, profe. Estefanía Henao y Alejandra Piamonte. Estefanía. Henao. ¿Y quién me dijiste? Alejandra Piamonte. Alejandra Piamonte. Bueno. Guarda de seguridad o vigilante que llaman. Nosotros. Guarda de seguridad. Sí. Bueno, dime tu nombre. Jessica Paola Tinjaca Jessica Tinjaca con y Paola Beltrán. Paola. Profe, ¿no puede quedar un grupo de 3? No. Bueno, entonces solo las 2. Ok. Mensajero. Yo, profe. ¿Quién dijo yo? ¿Cuál es tu nombre? Diana Triana. Diana Triana. ¿Con quién? Y Lady Tatiana Mora. Lady Tatiana. Bueno. Nutricionista. Profe. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Angie Muñetón Angie Muñetón. con Daisy Valentina Quintana. Valentina Quintana. A ver. Comunicador social. ¿Nadie? Comunicador social. Lina Sandoval. Con Paula Sofía Sánchez. Lina Sandoval. Con Paula. Sofía Sánchez. Ok. Profesor universitario. Nosotras, profe. ¿Nosotras quiénes son? Carolina Mendoza y Karen Gualteros. Carolina Mendoza. Mendoza. Y Karen Gualteros. Karen Gualteros. Psicólogo. Nosotros, ¿Nosotros quiénes son? Claudia Morales y Luisa Fernanda Hoyos. Claudia Morales y Luisa Hoyos. Recepcionista. ¿Quién trabaja recepcionista? Nosotros, profe. Miguel Cuides y Lady Valeriana. Miguel Cubites. ¿Lady qué? Valeriano. Valeriano. Trabajador social o trabajadora social.
¿Quién trabaja? Nosotras, profe. Gallego Parra y Páez Reina. ¿Cuáles son los nombres? Ruth Yesenia Gallego y Judy Lorena Páez. Ruth Gallego y Yesenia Páez. No, Lorena Páez. Ah, Ruth Gallego y Lorena Páez. porque yo te entendí Yesenia Lorena Páez. Bueno, con el médico, ¿quién quiere trabajar el médico? Profe, ¿puedo cambiar por eso? Es que en esa me desempeño mejor. No. Bueno, profe. Bueno. ¿Quién trabaja el médico? Nadie trabaja el médico. Dayana Reyes, ¿tú ya tienes grupo? Sí, señor. ¿Alguien falta? ¿Alguien falta? Levante la mano quien falte, por favor. José Daniel, entonces le correspondió a su merced médico. José Daniel. Profe, yo me hago con José Daniel, si es posible. ¿Quién dijo? ¿Nicolás? Nicolás Ardila, sí, señor. Listo. Entonces quedaron ustedes para el médico. Ok. Un conferencista motivador. Un conferencista motivador, ¿cuál sería los que cogen este? Laura Tatiana Virgüez. Laura Virgüez. Bueno, profe. ¿Con quién? Con cualquiera. Con Alejandra Mariño. De acuerdo, profe, está bien. ¿Listo? Bueno, muchachos, terminamos por hoy. Geraldine, ¿Profe? mañana hablamos. Dígame. Una pregunta, ¿para cuándo es ese trabajo? Eso lo tienen que subir. Yo les habilito la carpeta para que lo suban para el viernes. ¿El viernes? Profe, o sea que este no Profe. es el trabajo de parcial. No, yo les digo, hoy trabajo en eso y les digo que es lo que tienen que hacer. Carlos Sierra, ¿falta? Profe, qué pena, falté yo también. Bueno, entonces espérate un momentico. Entonces, Carlos Sierra, vas a trabajar, ahí sí yo no sé por qué ahí sí levantan la mano. Cuando ya me voy a ir, ahí sí ya levantan la mano. Profe, otra preguntita para los que pusimos ayer el primer parcial. Tú dijiste que ibas a habilitar la plataforma para subirlo. Ya la habilité. Pero no. Creo que ya la habilité. ¿Ya? Profe, Pero tú no me me aparece. Profe, ¿tú me puedes regalar ahorita 2 minuticos? No nos demoramos nada. Tengo que hablar con Me llamas porque tengo que salir. Pero ok, dale, profe. me llamas, por favor. Te llamo en el transcurso de qué tiempo, profe. Al mediodía. Llámame tipo 12:30, por favor. Bueno. Ok, profe, dale. Listo, ok. Gerente o sea, ingeniero de sistemas, como gerente de informática, mejor dicho. Carlos Sierra, trabaja ese, gerente de informática. Carlos. Listo, profe. ¿Con quién vas a trabajar, Carlos? No, pues en el que sea asignado. Bueno, está bien, pero no se me Profe, faltó yo. necesito la. Con Laura. Eso. ¿Dónde está Laura? ¿Milena qué? Laura Milena Díaz Ruiz. Laura es que se te parece. Díaz Ruiz. Laura Díaz Ruiz. Díaz Ruiz.
Luego seguimos con, bueno, Laura Milena, ya puedes bajar tu mano, por favor, si eres tan amable. Lizeth Carolina, vamos a mirar cuál le toca a Lizeth Carolina. Aquí tengo acá un gerente de call center. Gerente de call center. Entonces eso lo vas a trabajar tú. Natalia Peinado. Sí, ¿Con quién? Con la que te con asignas. Luisa Fernanda Leal. ¿Y está por ahí Luisa Fernanda Leal? No la veo. Sí, profe, acá estoy. ¿Y tú por qué no había levantado la mano como usted? Por lo que pues ya tenía la pareja. No. Sí, yo la levanté por las dos. Muy bien. Entonces ya la puedes bajar, Natalia. Y ¿Cuál es el vamos, tema, profe? ¿Qué pena? gerente de call center. Ah, bueno, profe, gracias. Electricista. Electricista. Profesor, yo lo trabajo. ¿Ya lo había asignado? No, por Ah. eso, si me dejas decir. ¿Quién dijo? Profe, yo trabajo con él. ¿Diego? Sí. Diego Orozco. Profe, yo trabajo con él. ¿Quién dijo yo trabajo con él? Profe, yo, mi ladies. A ver, ¿dónde está? Ay, se me cayó. Mi lady. ¿Cuál es tu apellido, mi lady? No, profe. Mi lady González. Trabajo con Zuli Yané. No, ¿quién va a trabajar con Diego? Yo, profe, Lizeth Carolina. Por Dios. Se me había caído el internet, profe. Lizeth Mosquera. Gerente de mantenimiento. ¿Quién? Ese gerente de mantenimiento lo puede trabajar entonces Solillanet Mejía. Sí, profe. ¿Con quién, Solillanet? Con Milady González. Ahora sí, mi lady, ¿escuchaste? Profe, ¿me repite el cargo, por favor? Gerente de mantenimiento. Ok, sí, señor. Solillanet Mejía. ¿Quién falta? Judy Lorena. ¿Tú? No, profe, yo ya tengo, sino que estaba mirando lo del parcial y no está habilitado, estuvo hasta el domingo. Bueno, Para yo ver lo si lo arreglo hoy. podemos. No se preocupen, yo lo arreglo hoy. No se afanen. Gracias, profe. Yo lo arreglo hoy. Bueno, muchachos, las personas que necesiten conversar conmigo me llaman ahora más tarde porque ya tengo que salir por una consulta. Geraldine Melissa, mañana empezamos contigo. ¿Listo, Geraldine? Dale, profe. Profe, pero es que yo ya había presentado la infografía después de que hicimos la encuesta con los muchachos de noveno semestre. Yo fui la primera en pasar. O sea, ¿tú ya pasaste? Sí, profe. Ah, bueno, listo. Si ya pasaste, entonces ya estamos. Yo tengo que mirar acá si estás acá anotada o no. Espérate, yo miro. Ah, sí, Geraldine Melissa, sí, claro. Y entonces, ¿por qué habíamos dicho que no habías pasado? No sé, profe, es que yo ayer tenía súper mal el internet por lo que había llovido tanto. Y eso cuando llueve acá el internet, el de Claro se pone súper horrible. Sí, Y claro escuchaba está, súper claro está intermitente. fallando horriblemente. Bueno, muchachos, nos veremos mañana que ustedes ya van para clase. Feliz día, cuídense mucho, hablamos. Gracias, profe. Chao, chao. profesor, que tenga Hasta buen luego. día. Hasta luego, profe.